y bienvenidos a este día número 14 en esta experiencia Camino de Cuaresma. Hemos visto ya la salida del pueblo de Israel de tierras egipcias y hoy empieza ese caminar, hoy empieza ese transcurrir por la experiencia del desierto. El desierto se va a convertir entonces en un lugar teológico, no solamente en el lugar geográfico por el cual el pueblo atraviesa, hace su travesía para pasar de un estado de esclavitud a libertad, sino que el desierto se va a convertir en un lugar especial, un lugar para hacer teología. Y a lo largo de estos capítulos que vamos a ver de aquí en adelante, durante la estancia del pueblo en el desierto, vamos a ir descubriendo algunos aspectos teológicos que nos van a ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Entonces, arranquemos el capítulo número 14 el día de hoy, porque empezamos con una conversación entre Dios y Moisés. Recordemos que Moisés era aquel intermediario entre Dios y el pueblo, era aquel que hablaba con Dios, que tenía esa relación. Y Dios le dice a Moisés que tienen que ir a acampar a un lugar en específico, un lugar en el desierto. Tienen que ir a acampar ahí, justo a orillas del mar, justo a orillas del mar Rojo. ¿Qué pasa? Esta era una trampa, digámoslo así. Dios ya tenía organizado todo su plan. Nosotros creeríamos que la salida del pueblo de Israel de tierras egipcias iba a significar el fin de la historia o de la relación Egipto-Israel, pero resulta que no. Dios aún tenía mucho poder por demostrar. Por lo tanto, le dice a Moisés: acampa con el pueblo en tal lugar, a orillas del mar. ¿Por qué? Porque esto iba a tener una razón de ser. Dios iba nuevamente a endurecer el corazón del faraón para que se arrepintiera de la decisión que había tomado de dejar ir al pueblo, y iba a salir a perseguirlo. Ese es el primer escenario, el escenario donde Dios está hablando con Moisés y le va a decir: no se preocupen, que yo voy a hacer que el faraón venga y los persiga, pero todo esto es para seguir mostrando mi gloria, mi poder. Luego pasamos a otra escena. Algunos, no sé, espías, testigos, fueron a donde el faraón y le dijeron: el pueblo de Israel se encuentra acampando en tal sitio. Ese tal sitio era al lado del mar. Y el faraón dice, como que cae en cuenta y se empieza a cuestionar la decisión que tomó de por qué los dejé salir. O sea, eran la mano de obra barata, eran los esclavos. Y dice: ¿y yo por qué los dejé salir? Pareciera ser, no sabemos en total cuánto tiempo ha pasado, pero pareciera ser que al faraón se le hubiera olvidado todo el daño que había causado su terquedad en el pueblo egipcio. El faraón pareciera ser que se le hubiera olvidado las catástrofes, las plagas y todo el poder de Dios manifestado en tierras egipcias, y decide ir a buscarlos. No sabemos si para volverlos a esclavizar o como en forma de venganza para matarlos o asesinarlos. Prepara todo el carruaje del imperio, prepara 600 carros para ir a buscar a los israelitas. Sería fácil en este caso, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba armado. El pueblo de Israel salió con oro, plata, con vestidos, pero el pueblo no era un pueblo guerrero, no era un pueblo armado, no eran expertos en guerra. Entonces el faraón dijo: serán presa fácil para un ejército imperial, y más aún que era el ejército que está dentro del imperio al lado del faraón, son los mejores, porque son los que están protegiendo al faraón, la casa del faraón. Los otros guerreros, los otros ejércitos son buenos, pero los mejores guerreros están cerca del faraón, protegiendo y custodiando el palacio y todas las cuestiones reales. Entonces los carros que lleva el faraón para ir a buscar o a recuperar el pueblo de Israel son los mejores soldados, son los mejores de la parte del ejército. Prepara el faraón todo y arranca en esa travesía para buscar, matar al pueblo de Israel. Nos dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel vio que se acercaba
el faraón con sus caballos empezaron a tener miedo. ¿Por qué? De un lado tenían el ejército de Egipto y del otro lado tenían el Mar Rojo. ¿Para cuál de los dos lados pegamos? Habrá gente que sabrá nadar o habrá gente que se tirará al mar porque prefieren morir ahogados que morir a manos de Egipto o prefieren morir a volver a ser esclavizados. Pero gran parte del pueblo lo que hace es ir a reprocharle a Moisés. Van delante de Moisés y le dicen: usted nos sacó de Egipto y nos trajo a morir al desierto. Dice la palabra de Dios: ¿acaso no habían tumbas en Egipto? Haciendo referencia o haciendo alusión que dentro del imperio egipcio, recordemos que los egipcios son conocidos por sus grandes esculturas en cuanto a las tumbas. Las pirámides de Egipto son tumbas, la parte de los sarcófagos, toda la parte de la momificación, pero el arte de la muerte de los egipcios es muy conocido todavía hasta nuestros días. Entonces, cuando el pueblo dice: ¿acaso no había un lugar donde morir en Egipto?, está volviendo a desear esa esclavitud. O sea, la gente prefiere continuar esclavizado, continuar con sus cadenas, con tal de poder experimentar la libertad. Y esto me hace acordar que hace 2 años, en el año 2024, el Papa Francisco, el mensaje de Cuaresma, precisamente, si usted no lo ha leído, yo lo invito para que se lea. Este mensaje de Cuaresma es cortico, son como 2 hojitas nomás. Y el Papa Francisco habla de que la humanidad, el ser humano, tiene una inexplicable añoranza por la esclavitud. Y este pasaje del Éxodo nos recuerda eso. Cómo el ser humano prefiere estar esclavo, habiendo experimentado la gloria de Dios, habiendo visto el poder de Dios que lo rescató, que lo liberó, habiendo dado esos primeros pasos en libertad. Muchos prefirieron seguir siendo esclavos en Egipto que continuar la travesía de la libertad de Dios. A muchos se les olvidó la gloria y la obra de Dios en su vida en ese momento. Y aquí viene la primera pregunta de este día número 14. Cuando tú recuerdas ese último problema que atravesaste, que viviste, también tienes que recordar la forma en la que saliste de él. También tienes que recordar cómo Dios obró para que esa situación, para que ese problema, para que esa dificultad fuera superada, fuera pasajera. Entonces, cuando nosotros volvemos a otra situación de angustia, de dolor, obviamente pues no vamos a estar relajados porque somos humanos, sentimos, nos angustiamos, nos da tristeza, dolor, pero siempre con la esperanza puesta de que aquel que ya nos rescató una vez, lo va a seguir haciendo todas las veces que sean necesarios. Por eso piense en este momento cuáles han sido esas situaciones en donde Dios ya lo ha rescatado a usted. ¿Cuáles han sido esos Egiptos de los cuales el Señor ya lo sacó? Y nunca lo olvide, siempre téngalo presente para que cuando más adelante usted vuelva a caer en otro Egipto, usted con el dolor y la tristeza mientras atraviesa la situación siempre tenga la esperanza de que Dios te va a sacar, de que Dios va a hacer pasar ese trago amargo, de que Dios te va a librar de las garras de esa esclavitud, de esa situación, de ese problema. Que nunca se nos olvide, que no seamos como el pueblo que ante el primer problema, ante la primera dificultad, cuando experimentó la libertad, ya quería volver al pasado, porque eran más fuertes las cadenas que la libertad que habían vivido, porque preferían seguir siendo esclavos con tal de preferían seguir estando en Egipto siendo esclavos con tal de experimentar la gloria y la libertad que Dios tiene para ofrecernos a cada uno de nosotros. ¿Qué pasaba entonces en este momento? Moisés, con fe, sabiendo que Dios ya le había mostrado esa situación que iba a pasar, de que tenían que acampar ahí, de que iban a ir los carros del faraón, los ejércitos, pero que Dios iba a mostrar su poder verdaderamente, iba otra vez a librarlos de la garra de Egipto para que nunca más volvieran a salir a saber de ello. Es una de las frases más bonitas, porque cuando nosotros hacemos los procesos de liberación, el Señor deja todo automáticamente finalizado. O sea, Él no deja pedacitos por ahí, ni la historia inconclusa, ni a la mitad, sino que Él deja todo libre. Y el pueblo necesitaba experimentar esa libertad plena y total. Por eso,
cuando, cuando Moisés está hablando con el pueblo, él le dice, no tengan miedo, el Señor va a obrar por ustedes, el Señor va a pelear, y está Moisés haciendo su discurso, y uno de los pasajes bíblicos que más me encanta es este, porque Moisés, supongo yo que por dentro tiene que estar azarado, asustado, los carros se acercan, el ejército se acerca, el mar rojo está aquí, Dios prometió que nos iba a librar, pero ¿qué? Y la respuesta que Dios le da, la respuesta que Dios le da a Moisés en el versículo 15, a mí me encanta porque Dios le dice a Moisés, deja de orar, deja de hablar y actúa. Muchas veces en nuestra vida nos pasa eso. Dios le dice a Moisés, sí, ya está bueno, o sea, ya tú le dijiste al pueblo lo que yo iba a hacer, pero ahorita hay que hacerlo. Deja de orar, deja de hablar, levanta tus manos y abre el mar rojo. Y eso para nosotros tiene que ser como una cachetada de Dios en nuestra cotidianidad, porque el Señor nos está diciendo, tenemos que hacer. Moisés no abrió el mar. ¿Quién abrió el mar? Dios. Pero era necesario que Moisés levantara su mano para que se pudiera abrir el mar rojo. Y muchas veces en nuestra realidad, en nuestra situación nos pasa exactamente lo mismo. Oramos, pedimos, pero el Señor nos dice, listo, ya oraste, empieza a actuar, empieza a moverte, asume la responsabilidad de la oración que estás haciendo y ponte en marcha. Ay, Señor, yo quiero un trabajo nuevo. Ay, Señor, yo quiero cambiar de esta empresa pero te has capacitado, has empezado a mover contactos, has actualizado tu hoja de vida. Ay, Señor, yo quiero una pareja, mándame un San José, San Antonio por aquí, pero ¿usted se abre a la oportunidad de conocer nuevas personas o simplemente usted está esperando el día que mágicamente llegue a su puerta y ya? No, hoy el Señor le dice a Moisés, basta de hablar, basta de orar y empiece a hacer. Póngase las pilas, mijo, que donde se quede aquí orando, viene el ejército y los mata a todos. Entonces, es una enseñanza del Señor que la oración es importante, la oración es necesaria, pero así también es la actuación, así también es el orar. Versículo 15 del capítulo 14, dejemos de hablar, dejemos de orar, dejemos de estar ahí y empecemos a actuar, empecemos a luchar por nuestra bendición. Empecemos a trabajar por eso que le estamos pidiendo, para que cuando el Señor nos bendiga, nos coja preparados, para que cuando el Señor abra ese mar rojo, no nos vamos a quedar ahí ahogados, muertos, sino que vamos a tener la confianza y el trabajo para ir caminando y alcanzar nuestra liberación, alcanzar nuestra bendición. Por eso, que podamos nosotros empezar a actuar. Ay, ayúdeme a orar por esto, ay, ayúdeme a orar, ay, ayúdeme a orar. Y pone a todo el mundo a orar, pero ¿usted qué está haciendo para que esa petición de oración se empiece a manifestar grandemente? ¿Usted qué está haciendo para que cuando el Señor abra los cielos, usted ya esté preparado para esa gracia que Dios le quiere regalar? Como Moisés, dejemos de hablar, dejemos de orar en el buen sentido y pongámonos a trabajar. Pongámonos en movimiento, levantemos nuestra mano para que ese mar rojo se abra y podamos atravesar hacia nuestra bendición. ¿Qué pasaba? El pueblo empezó a caminar a través del mar y dice que había un ángel de Dios que estaba adelante del pueblo y la nube, ¿se acuerdan de la columna de fuego que estaba para iluminar el camino? Ese ángel y esa columna se hacen en la parte de atrás. Entonces imagínense esta imagen. El mar está abierto, el pueblo de Israel empieza a caminar, luego sigue el ángel, la columna de fuego y atrás los carros del faraón. Nos dice la palabra de Dios de que la nube de fuego se había vuelto como una oscuridad para los ejércitos egipcios. Y aquí esto puede tener una doble enseñanza porque el acontecimiento que se supone que debe iluminar, porque la nube de fuego lo que hacía era iluminar el camino del pueblo de Israel, al pueblo de Egipto lo que hace es denotar una oscuridad, mostrar una oscuridad. Para decir que la experiencia de Dios puede actuar de las dos formas. Todo depende con la
intención o la pureza del corazón que nosotros estemos. Si queremos estar del lado de Israel, que está viendo la luz, que está viendo la compañía, que está viendo la acción de Dios que va guiando, o si queremos estar del lado de Egipto, donde hay distorsión, donde hay oscuridad, donde no hay entendimiento. Aunque es la misma manifestación, la columna de fuego, desde nuestras realidades y desde nuestras perspectivas podemos verlo como algo bueno o como algo malo. Ya va en el criterio de cada uno y en el discernimiento que cada uno va a la hora de tomar esas decisiones. Finaliza entonces este episodio contando que el pueblo termina de atravesar el Mar Rojo, el Señor confunde el ejército, las ruedas se quedan atascadas y el ejército se quiere devolver para su tierra, pero en ese devolver finaliza la travesía del pueblo de Israel y las aguas vuelven a su transcurso normal, ahogando los carros, ahogando el ejército y muriendo cada uno de esos soldados del imperio egipcio. ¿Para qué? Para que Israel se diera cuenta para que el pueblo de Israel se diera cuenta definitivamente que ya nadie más lo iba a perseguir, que ese ejército que iba a ir tras de ellos quedó sepultado ahí en el mar. Y esas son las señales que muchas veces en nuestros procesos de liberación el Señor nos permite ver. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes están como detrás de una situación y uno siente como que sí, como que no, de un momento a otro uno se aparta y luego ¡pum! Esa situación explota, revienta y se da cuenta de que eso era malo, de que eso era una estafa, de que lo iban a robar y uno dice como que de la que me salvé. Es el Señor mostrándote la muerte de aquellos que te perseguían. Es el Señor mostrándote de que no te preocupes, que lo que te esclavizaba ya está sepultado ahí en ese mar. El pueblo necesitaba ver esa situación de muerte para darle fin a una etapa, para darle fin a la historia vivida en Egipto. Porque a partir de este momento el pueblo sabía que ya el faraón no tenía ejército para irlos a perseguir y que los iba a dejar en paz. Entonces finaliza esta experiencia de esclavitud, digámoslo así, entre Israel y Egipto. Ya Israel y Egipto no van a tener ningún vínculo, sino su historia, sino su pasado, porque con el acontecimiento del ejército muerto en el Mar Rojo, queda cerrada ese capítulo, queda cerrado esa parte en la historia del pueblo de Israel. Y dice entonces que a partir de ese momento el pueblo creyó en el Señor y se dio cuenta de que Moisés era el líder escogido por Dios, porque recuerden que el que conversaba con Dios era Moisés, el pueblo no. Y al ver que Moisés levantaba las manos y el mar se abría, vieron el poder de Dios representado en Moisés. Y ahí nos dice la palabra de Dios, finaliza el último versículo diciendo de que ahí el pueblo reconoció a Moisés como su líder. O sea que a través de esa acción Dios respalda el ministerio profético, el ministerio liberador, el ministerio de liderazgo de Moisés a través del signo de abrir el agua en dos. Esta es la experiencia que teníamos para este día 14. Recordemos que si Dios nos ha sacado de un Egipto, nos va a volver a sacar de otro y de otro y de todas las veces que nosotros sigamos estando en esclavitud. Dios tiene el poder para liberarnos las veces que sea necesaria. Y segundo, pongamos nuestra oración a marchar. No solamente nos quedemos en la oración, sino que empecemos a actuar para que la gloria de Dios respalde las acciones, los comportamientos que nosotros ya estamos teniendo. Que no nos pasemos todo el día orando simplemente, sino que pongamos en marcha esa ejecución del plan para que cuando Dios nos bendiga estemos preparados y estemos trabajando. Como dice la palabra de Dios en el Evangelio, qué alegría es cuando venga el amo y encuentre a sus siervos trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué alegría es que todo eso que yo le he pedido al Señor, yo lo empiece a trabajar, lo empiece a construir para que cuando la bendición llega, pueda recibirla con mis manos y no se me vaya a escapar. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.